Buenas tardes, diputados. Buenas tardes, diputada Lorena, diputado Porfirio. Agradecerles por el espacio y agradecerle a los compañeros de los medios que nos acompañan. Vamos a ofrecer un posicionamiento y enseguida abriríamos un espacio a preguntas si así lo solicitan los medios. Ok. Adelante, diputada, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer enormemente al equipo de comunicación social de Morena, a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Desde luego, saludar de manera muy afectuosa y respetuosa al diputado Porfirio Muñoz Ledo y comentar ella está claramente como promovente de la iniciativa que motiva a esta conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa que hemos intitulado Ingreso Básico Ciudadano, Responsabilidad Ineludible del Estado Mexicano. Y bueno, yo quisiera, antes de darle la palabra a Porfirio, quisiera poner en contexto cuáles son nuestras preocupaciones y posteriormente haría uso de la palabra nuestro queridísimo diputado Porfirio Muñoz Ledo. Y bien, iniciaría diciendo que la explotación de la pobreza, el crecimiento del desempleo, están amenazando la supervivencia de las personas, no solo en países pobres, sino también en países con economías avanzadas. Por eso se vuelve urgente plantear la cuestión del derecho a la vida, el derecho a la existencia, en cuya garantía se basa la razón de ser del Estado y de las instituciones públicas. Estamos ante una crisis como ninguna otra. En décadas, la recuperación será incierta. Los estados tienen la obligación con todos los ciudadanos, pero particularmente con los más necesitados. Como en todos los países del mundo, estamos sobrerebasados, pero aún en esta crisis es necesario buscar mecanismos de igualdad por el bien de todos. El ingreso básico ciudadano que que presentamos ya desde hace algunas semanas, es un mecanismo que va a permitir una igualdad material, una igualdad real en este momento de crisis. Ya tenemos una experiencia importante de una política pública universal como la que se estableció en la Ciudad de México desde el 2001 con los adultos mayores. Sin embargo, nos parece que la universalidad tiene que ser el sello de la política social en este país. Hay dos reportes que motivan nuestra presencia el día de hoy que nos preocupan mucho, como el que hizo el Fondo Monetario Internacional en su reporte de perspectivas en la economía global de junio. Ahí estima el Fondo Monetario Internacional que América Latina tendrá un declive en su economía del 9.4%, mientras que la economía de México caerá un 10.5%. En el quinto informe de la CEPAL, se estima que la economía este año caerá el 9% ante la pandemia del coronavirus. La pobreza en la región de América Latina, crecerá de 186 millones a 231 y la pobreza extrema de 68 millones a 96 millones de personas, mientras que en México aumentará de 8.9 a 9.8 millones de personas en situación de pobreza y de 6.1 a 10.7 de millones en pobreza extrema. La producción industrial en México cayó, ya se tiene los datos, un 29.3% en abril, más que otros países de la región como Argentina, que su decrecimiento fue menor, Brasil, Chile y Colombia. Somos el país que tiene un decrecimiento industrial más alto. México se encuentra entre los países con menor cantidad de medidas de reactivación económica en América Latina. Ante esta situación de emergencia que estamos viviendo, donde hay un creciente desempleo, la CEPAL propone 4 líneas de acción. La primera es el ingreso básico de emergencia como instrumento de política de protección social.
y establece los siguientes elementos. Como resultado de la crisis crecerá la pobreza y la pobreza extrema. Su objetivo es proteger a la población más vulnerable del gran impacto socioeconómico de la crisis. Hay estados que ya lo han implementado con éxito, como Argentina y Colombia. Esa es la primera medida importante. La segunda es un bono contra el hambre para casos de pobreza extrema. La tercera es apoyo a empresas y empleo en riesgo. Y 4 es el fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales. La primera de estas líneas de acción, probablemente la más importante, es parte de lo que proponemos con esta iniciativa. ¿A quién queremos llegar? Se busca un piso mínimo de igualdad para todos que se garantice proporcionando recursos para que todos en nuestro país tengan por lo menos un mínimo que permita el acceso a la línea de bienestar. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha dicho que el derecho mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno. Es importante comentar que se acaba de promover incluso un amparo que ya ha sido aceptado por parte de un ciudadano que se encuentra en esta condición y bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte en los próximos días. Nuestra propuesta es muy sencilla y muy directa. Lo que estamos proponiendo es adicionar una modificación al artículo 4 de la Constitución, el 35, para que quede perfectamente claro que este ingreso básico ciudadano es universal, incondicional y se dará a todos aquellos que tengan la calidad de ciudadano. Y bueno, decir que es muy importante porque estaríamos hablando de una política social universal y estaríamos hablando de que estamos en la construcción de un nuevo estado de bienestar que fundaría parte fundamental de su política en garantizar este ingreso a todos los ciudadanos, empezando, y así lo establece claramente, los transitorios, empezando por los que menos tienen, que son los que ahorita se encuentran en un estado de emergencia, como son los que no han podido cruzar la línea de bienestar, los pobres y los que están en extrema pobreza. Por eso es muy importante que hacer un llamado a todos los diputados y diputadas de esta legislatura de que adoptemos las medidas necesarias para que podamos lograr esta propuesta, sobre todo tomando en cuenta que esta iniciativa no ha sido nada más promovida por 3 integrantes del grupo parlamentario de Morena, apoyada incluso por la presidenta de la mesa directiva y por otras diputadas como Marta Tagle, que se adscribieron a esta iniciativa, sino también otros grupos parlamentarios como el PRI están proponiendo este ingreso a través de la figura de un apoyo al desempleo, pero también lo están proponiendo el PRD. Entiendo que de alguna manera también Movimiento Ciudadano a través de una reforma a la Ley de Desarrollo Social. En fin, es una propuesta que se ha generado como preocupación en todos los grupos parlamentarios y además es parte de las recomendaciones que están haciendo diversos organismos internacionales, y además decirles que no podemos aceptar que México sea el único país en toda la región, y así lo dice claramente la CEPAL, que no esté discutiendo ya en una mesa de trabajo las diferentes propuestas que están ingresadas en la comisión permanente para que logremos conformar este estado de bienestar, que reconozca este ingreso básico ciudadano, que entendamos que va a ser un apoyo escalonado, iniciando por los más pobres, donde también podríamos incluir el apoyo del ingreso único vital para apoyar a los 12 millones de personas que perdieron su empleo, que no tienen ingresos y que su estado
de existencia se puede poner en riesgo. Insisto, estamos hablando de una obligación del Estado mexicano de garantizar la existencia, la subsistencia, la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. No es cosa menor. Esto implica hacer una reformulación de la política social. Eso tendríamos que verlo justamente con lo que pretendemos que hoy se lleven los medios de comunicación, que es la urgencia de establecer una mesa de trabajo para tener una propuesta de consenso que es perfectamente dable, porque todos partimos de la misma preocupación y de las mismas recomendaciones de la CEPAL para lograr darles dignidad y garantizar el derecho a la vida de todos los que habitamos este país, y que hoy está en riesgo claramente por esta pandemia COVID-19. Y bueno, decirles finalmente que todo lo que implica garantizar este tipo de medidas que repercuten sobre la vida nos obliga a quienes somos representantes populares, integrantes de este poder legislativo, a adoptar las medidas que sean necesarias para preservar esos derechos y esas condiciones sociales y económicas para garantizar la existencia de todos los mexicanos y mexicanas. Y bueno, ese sería mi comentario. Si quieren, agrego más datos específicos de cuáles son las iniciativas que se han presentado, pero lo más importante, más que ustedes las conozcan a detalle, es que se establezca esta mesa de trabajo. Y bueno, en eso, ese es el motivo fundamental de esta rueda de prensa, y yo le daría el uso de la palabra, además de saludarle, al diputado Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en esta conferencia de prensa gracias a la invitación de la diputada Lorena de Villavicencio, que es la más activa promotora de esta medida en el país. Más que una diputada, es una guerrera. Hay que entenderla en ese sentido. Gente que pelea muy activa y decididamente por sus ideales. Estamos frente a un asunto de suma gravedad. La idea del salario mínimo universal, de la renta básica, muchas formas de decirlo, es muy antigua y es muy actual. Es muy antigua porque viene de la Revolución Francesa para paliar los damnificados en aquello que se llamó el socialismo humanista. Sí preocupaba mucho en aquel entonces por la expansión de las guerras. ¿Qué hacer? No había pensiones, no había nada. Y la gente, no solamente quien peleaba, sino de los lugares donde destruían cosechas, donde destruían ciudades. Y empezó a elaborarse esa idea, pero tardó mucho tiempo en funcionar. Hubo otro concretar en aquel tiempo una renta básica universal. Después, ya a fines del siglo pasado, del siglo antepasado, con la revolución industrial, que también dañó a muchísima gente, que le quitó el trabajo a muchísima gente, sobre todo en el campo, empezaron a implementarse medidas. Y ahora el mundo, yo he contado más de 25, 26, las tienen países en desarrollo, las tienen países desarrollados. El modelo primero que se universalizó, que todo el mundo habló de él, fue el de Alaska. Alaska etiquetó este salario mínimo universal o esta renta básica a los ingresos petroleros. Otros lo han etiquetado para obtener los fondos a los avances científicos y tecnológicos. Luego vino un gran impulso, un centro de investigación y de producción de más alto nivel en Estados Unidos, que es Silicon Valley, es un conjunto de empresas de altísima tecnología. Previó hace tiempo, cuando menos 20 años, la robotización. La robotización va a quitarle trabajo a mucha gente. Ese es un hecho del que ya no se habla ahora,
porque aquí nos va a estar tal vez tarde, pero en un santiamén vamos a ver, porque no es una fantasía, necesita que tenga un precio asequible, cómo los robots van a sustituir a las gentes y hay que mantenerlas. Ahora, ¿cuáles estos fenómenos? Como siempre en la historia hay un fenómeno que produce algo, es que en el archivo aquí, unas ideas que han sido muy discutidas, etcétera, y te viene un problema y tomas el libro que corresponde. Ese libro hoy se llama Ingreso Básico Universal. En nuestro país, la situación, bueno, en el mundo las situaciones graves. Ahora, yo no sé, y esto me preocupa, si hay una conciencia pública lo suficientemente amplia para saber el nivel de profundidad de la crisis que vamos a tener. Eso es muy importante. En México vamos a tener una crisis más profunda que en otros países, porque no se ha querido hasta ahora cambiar el rumbo del desarrollo, que significa multiplicar la inversión como quiera que se pueda para que haya empleo. Eso requiere acudir al crédito internacional, que es un gran debate. Claro que debemos acudir al crédito internacional. Tenemos un déficit de 3%. Hay países que tienen de 8, de 9 con los Estados Unidos. Los países de Europa tienen en total 16, 5, 7 por país. Podemos profundizar nuestra capacidad de crédito porque es un país solvente, porque la gente es solvente, porque la nación es solvente, porque sus recursos lo garantizan. Si no lo fuéramos, pues no nos daban el crédito. Así es que es una discusión un poco inútil. Si no fuéramos solventes, no nos lo darían. Y somos solventes porque podemos pagarlo. Es obvio. Nadie le presta una cantidad así a alguien que no puede pagar. Entonces es una discusión tonta. Simplemente se trata de un prejuicio muy de pequeño comerciante sin futuro, el que no lo hagamos. Entonces, lo primero es echar a andar la economía. México va a bajar hasta el 10% su producto. Claro que hay que dicen que el producto no es la vida, como dice la canción, pero no es solo vanidad. El producto es el indicador de lo que la sociedad produce en su conjunto. Tiene un gran significado. Claro, puede estar distribuido de una o de otra manera. Puede haber 1 o 2 o 3 programas distintos para apoyar a las gentes que menos tienen. Pero eso no significa que el producto de la sociedad, eso no implica que el producto de la sociedad vaya a mantenerse igual. Ahora, ¿qué es el salario básico? En su mejor impresión, digo, el ingreso básico universal es el ingreso que la gente merece por la producción de la sociedad para sobrevivir. No se trata de pobres, se trata de los más pobres, es lo que hay que entender. No se trata del salario mínimo, que es el que gana en una empresa, en cualquier establecimiento o incluso en un hogar, quien está sujeto a una relación obrero-patronal, es decir, que hay un patrón que le paga por trabajar. Ahí se genera el salario mínimo. Pero aquí no hay un patrón definido, no lo hay. Y no tiene muchas veces el ingreso continuo de un salario. En principio no tiene salario, si no, no estaría en la pobreza extrema. Entonces, tampoco es un trabajador de una pequeña y mediana industria, empresa, porque la ley son, la microempresa son hasta 5 trabajadores y la pequeña empresa hasta 10. Esos tienen manera de sobrevivir. No, se trata de gente que no vemos habitualmente, de gente que vemos cuando hay grandes conflictos. En el momento actual, Coneval considera que hay 21 millones que se encuentran en pobreza extrema. Hay otros que tienen alguna de las carencias fundamentales. Esos son los pobres, que es el 63% de la población. Pero quienes están en pobreza extrema son 21 millones de gentes. Y van a sumarse 11 millones más en esta crisis del cálculo para llegar al 25% de la población. Eso significa que una cuarta parte de la población
va a estar golpeada por esta pobreza extrema. Yo creo que es indispensable que el país se adelante a una situación que puede ser dramática, que puede corroer todo el cuerpo social y que además va a ser todavía más lenta la recuperación económica porque reduce el mundo de los consumidores. Creo que me estoy extendiendo mucho. Este tema da para mucho más, pero mejor que los compañeros de la prensa nos pregunten. Muchas gracias, diputados. Tenemos un par de preguntas. La primera sería del compañero David Galván de Uno TV. Adelante, David, por favor. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días, diputados. Quisiera preguntarles, sobre todo en este tema, ¿cuál es la diferencia de la postura entre, bueno, de inicio el PAN ha planteado este ingreso básico universal, o sea, lo ha renombrado pues como a un tema que pues ellos han querido ponerle nombre también, a lo mejor con un poco de intención ahí como de campaña, como alguna vez nos refirió el diputado Porfirio Muñoz Ledo, pues ellos tenían esta intención de lanzarlo desde la campaña de Anaya de esta forma. ¿Y cuáles son las diferencias del planteamiento que ustedes están haciendo al planteamiento específico que hace el PAN? Porque hemos escuchado del PAN mucha insistencia en que sea solamente temporal, cuando la izquierda, como tradicionalmente lo ha manejado, pues ha sido dar este ingreso como una cuestión, pues prácticamente como un seguro de desempleo o como un seguro para aquellas personas que no tienen este ingreso básico para vivir. Y mi segunda pregunta es un tema más general. Estamos empezando a ver dentro de la mayoría de Morena, pues esta diferencia en este tema, por ejemplo, pues hay una mayoría, incluso el diputado Delgado, pues no accede, no ha mostrado flexibilidad hacia este tema del ingreso básico, dice que los programas sociales lo cubren, y ha habido otros temas en los cuales pues se empiezan a marcar diferencias. Específicamente les pregunto respecto a, por ejemplo, esta carta que emiten 65 diputados de Morena, pues haciéndose, digamos, negando la resolución que tomó el Comité Técnico Evaluador respecto al INE y pues pidiendo que se reponga este proceso. Entonces, hay temas que están dividiendo. ¿Cuál es su opinión respecto a esta postura de este grupo de legisladores y específicamente en el tema de ingreso? Pues, ¿qué aval tendría dentro del grupo de Morena? Muchas gracias. ¿Quieres contestar o me permites? Yo entraría al aspecto histórico-político y si tú quieres, Lorena, porque la diputada Villavicencio tiene clasificadas todas las propuestas, la está trabajando y está organizando un taller para fundirlas. Son varias propuestas, no solo la del PAN. Bueno, históricamente, como es obvio, es una propuesta de izquierda del socialismo utópico, del solidarismo, está de alguna manera Ricardo Flores Magón. Es decir, que fue el PAN es una coyuntura con todo respecto a los partidos políticos. Nosotros la pusimos en la mesa de la Constitución de la Ciudad de México, nosotros. Y les gustó a los del PAN, pero no la votaron a favor, sino quedó una muy débil, una propuesta que de la entonces diputada constituyente Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que la basó en una resolución de la Suprema Corte. Pero esa modalidad, y es muy importante, implicaba la transferencia monetaria y los otros servicios públicos. Entonces se reducía a la mitad. En nuestra versión, aquí está la función de la Ciudad de México, quedó incompleta. Entonces lo que nosotros buscamos es que sea la transferencia monetaria, ese es el ingreso mínimo vital y debe estar a nivel del, ¿cómo se llama?, del índice de bienestar, de un índice de bienestar urbano. Pero entonces, primero eso no fue así. Lo que ocurre es que los compañeros del PAN, muy amables, me lo dijo, aquí lo dijo en la televisión hace como 3 veces porque le pregunté, el capitán de esa bancada, el licenciado Santiago Krill, le dije, bueno, me dijiste que estaba muy bien, ¿por qué no la votaron como la traíamos? Se adelgazó mucho. Me dijo, es que la estamos reservando para la campaña de Anaya. Bueno, simplemente les gustó un pastel y se lo llevaron.
pero no lo votaron cuando tenían que votarlo. Lo hicieron como campaña electoral. Y quedó la idea de que era el PAN. Y mucha gente, oiga, que el PAN es tan avanzado socialmente, no lo sabíamos. No, es que fue un lema de campaña que les funcionó bien, pero no tienen ninguna. Hay gente muy respetables que están de acuerdo. Ahora, luego entramos a lo electoral. Respecto a la reacción de algunos compañeros, es que algunos todo lo hacen por línea. Está convencido el compañero Mario Delgado, lo he hablado con él, yo no sé qué ha hecho declaración. Tienen terror de que se considere que esto sustituye a los programas sociales como adultos mayores, como jóvenes en busca de trabajo, como grupos vulnerables, son 4 tipos. No se preocupen, esos ya están en la Constitución, ya lo modificamos. Esos son complementarios, no sustituye a ellos, sino los complementa y es para todos los que no están en las anteriores categorías. Aquí se toma el censo universal, ¿me entiendes? Que no es político, porque los partidos son políticos, no. El censo universal en México es del INE, porque no hemos logrado hacer una carta de identidad nacional, una cartilla. El INE censa a todos los mayores de 18 años. Entonces, este es un padrón, eso es muy importante, un padrón imparcial, un padrón no manipulable. Se trata de proteger a los pobres, no a mis pobres. Es una diferencia muy importante. Aquí no deben tener en cuenta ningún padrón focalizado, sino los padrones universales. Yo voy a contestar después, si me permiten, el asunto electoral, pero le pido a la diputada Lorena Vicencio conteste esta pregunta. Lorena. Ya, adelante, ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, en efecto he visto que ha habido un poco de confusión con la propuesta inicial, que por cierto también somos promoventes, tanto el diputado Muñoz Ledo como una servidora, de esta figura que se acuñó, que acuñamos juntos, elaboramos un conjunto de diputadas y el diputado Muñoz Ledo para lanzar una propuesta para la emergencia en la que están 12 millones de personas, ahora lo dice ya el INEGI, que perdieron su empleo, sus ingresos, y entonces así nació, así surgió, así parimos, para decirlo claramente, la propuesta del ingreso único vital, que además nos acompañó la sociedad civil organizada a través de la organización de nosotros. Es una propuesta que hicimos con el Coneval para que se entregue durante 3 meses 3,741 pesos a todas las personas que se encuentran en esa condición de desempleo o de falta de ingresos, teniendo ya claramente definidos los datos que nos ha aportado el INEGI. Por otra parte, para nosotros este es un primer paso. Para quienes estamos en Morena y que apoyamos esa iniciativa, nos parece que lo que tendríamos que estar haciendo en este momento al interior de la Cámara de Diputados y del Senado de la República es discutiendo la gran reforma del Estado para hacer de México un país que se convierta en un Estado que garantice el bienestar social, y consideramos que esta medida temporal que se propuso inicialmente debería convertirse en un derecho constitucional a través del ingreso básico ciudadano. Entonces, son 2 momentos distintos. Uno es lo que podría ser el equivalente de bono contra el hambre, que también lo está promoviendo la CEPAL para todos los países de América Latina, y desde nuestro punto de vista sería el equivalente el ingreso único vital para atender justamente la emergencia. Nosotros estamos pensando que como esta emergencia va a crecer, se va a mantener, se va a agudizar. ¿Por qué? Porque no hemos instrumentado las medidas económicas necesarias para ayudar a la planta productiva, y no hemos adoptado una serie de medidas importantes. Consideramos que es fundamental el ingreso básico ciudadano, que además también es importante señalar lo que dijo muy bien Porfirio Muñoz Ledo. Estamos yendo hacia la automatización del trabajo. Se calcula en el informe McKinsey
que el 46% de los trabajos en el mundo se van a automatizar. Entonces, tenemos que ir adoptando este tipo de modelos, este tipo de instrumentos para otorgar un ingreso mínimo ciudadano a todos los que tengan esa calidad. Ahora bien, quiero comentar que tenemos en realidad propuestas de Morena, de la diputada Erika Vanessa, que implica una modificación al artículo 4 de la Constitución, que es equivalente a la que presentó el PRI y también equivalente a la que presentó diversos partidos como Movimiento Ciudadano y todos los partidos para modificar el artículo 4 de la Constitución. También el PRD presentó una iniciativa de modificación al cuarto. Nosotros también presentamos en nuestra iniciativa una modificación al cuarto constitucional. Sin embargo, nuestra propuesta solamente se distingue porque consideramos nosotros que es importante que este apoyo se dé a partir de obtener la calidad ciudadana, no solo para garantizar la transparencia que nos genera la lista nominal de electores o el padrón electoral que tiene el INE, que esto es un instrumento, es un avance sumamente importante porque le daría transparencia a la instrumentación de este apoyo. Sino también porque nos parece que cuando hablas de familia o hablas de esta renta básica universal a partir de la familia, nos parece que estás ya de entrada generando una política que podría beneficiar a los jefes de familia y no necesariamente a las mujeres. Por eso consideramos que es importante que se dé a quienes tienen la calidad de ciudadano, ciudadana, y de esta manera entender que las familias también como ideal ha sido totalmente modificado en el mundo, incluyendo a nuestro país. Por eso es importante esto. Y termino señalando que también hay algunas iniciativas que surgieron a partir del punto de acuerdo donde estamos promoviendo que se adopte la medida de ingreso único vital, que implica modificaciones a la Ley de Desarrollo Social para que se establezca que en momentos de emergencia como el que estamos viviendo, se tenga que dar un apoyo a quienes están en esta condición de gravedad, de emergencia, que perdieron sus empleos, que perdieron sus ingresos o que están al límite de la subsistencia para que pudieran ser apoyados, entendiendo que el mundo está siendo muy frágil y muy golpeado por este tipo de pandemias y también por lo que será seguramente en algún momento el cambio climático. Entonces, pues de alguna manera se está buscando ya establecerlo en la ley de desarrollo social y bueno, y decir finalmente que todas estas iniciativas lo importante es que puedan avanzar para conformar una sola iniciativa que incluya las diferentes propuestas y que de esta manera, como bien lo dijo un día Porfirio, se convierta en la gran bandera de unidad del país y y además acreditar que la política en este momento tiene que ser necesariamente un llamado permanente a la unidad, al entendimiento, al diálogo, para que podamos salir todos los que representamos a ciudadanos podamos respaldar. Esa es la política que estamos buscando impulsar, la política del entendimiento, la política de la unidad, la política que enfrente el grave problema en el que estamos inmersos con esta pandemia, con esta crisis social, con esta crisis, también una crisis de seguridad y con una crisis de empleo muy seria que va a afectar la vida de las personas en este país. Ese es el comentario. Estamos nosotros en la idea de sumar para enfrentar la pandemia de la mejor manera y darles alternativas a quienes hoy se encuentran en un estado de zozobra, de incertidumbre, además del dolor que tenemos por todas las muertes que hemos tenido a partir de esta pandemia. Y bueno, estamos en la idea de asumir nuestra responsabilidad como representantes populares y por eso estamos aquí sentados. Y bueno, yo le daría el micrófono a Porfirio porque sé que quiere contestar el tema del INE, no sin decir rápidamente que pues yo tengo un serio compromiso
con el respeto a una institución tan importante, con la democracia, y también respaldo plenamente el esfuerzo que hicieron quienes están en este consejo que hizo en la comisión de evaluación, donde se valoraron los perfiles, y además estamos dando pleno cumplimiento a lo que establece el artículo 41 de la Constitución. Estamos en medio de un proceso y bueno, pues yo pediría que fuéramos todos muy responsables, porque estamos hablando del árbitro, que es una figura fundamental para garantizar procesos democráticos en nuestro país. Y bueno, Porfirio, yo ya con esto cierro. Gracias. Compañero, que me preguntó, yo lo oí anoche, iba a empezar a leerlo. ¿Qué es lo que dijeron esos compañeros que se deslindaron? ¿Qué dijeron? Para tener una base exacta. Bueno. Ahí, perdón, diputado. Pues sí. Prácticamente este grupo de diputados, donde está la diputada Padierna, está el diputado Benjamín Robles Montoya y otros grupos de diputados, hablan de estos señalamientos en los cuales pues uno de los integrantes del comité, específicamente John Ackerman, pues se refirió a digamos, a intereses particulares de algunos de los miembros del comité. Por ejemplo, la cuestión de que algunos pertenecen al CIDE y seleccionaron a un miembro del CIDE, otro que agregaron a una integrante que es hermana de uno de los consejeros actuales del INE, y hablaban de una serie de vicios que señaló precisamente el doctor Ackerman respecto a que finalmente incluso se integraron personas que son cercanos a otros partidos y pues tuvieron una baja calificación en su entrevista presencial ya con este comité, y aún así se les incluyó cuando la lista de los 5 mejores, digamos, elementos o de los que salieron con mejores calificaciones en las entrevistas, ni siquiera se incluyó en estas quintetas que se entregaron finalmente pues a los compañeros. Entonces piden que se reponga el proceso de esta selección, digamos, que se regrese al comité estas 4 quintetas y que se vuelva a hacer el proceso por parte de los integrantes del comité. Bueno, yo quiero decir que hasta donde he seguido el procedimiento ha sido impecable, impecable. Exacto. El que yo conozca a alguien de mi propia institución y conozca el valor de esa persona, no quiere decir que no voy a votar. Entonces, en la convocatoria de ver, y el compañero que van a elegir no debe trabajar en la misma institución que el otro, o debe tener una sana distancia, diciendo, eso es absurdo. Se escoge a la mejor gente. Yo conozco bien, muy bien, a todos los miembros del comité técnico, y les tengo un gran respeto. Mi querido John Ackerman, que es un compañero de partido, tiene mucho celo partidario. Es lo que lo distingue. Decía jamás demasiado celo, decía los claros, jamais trop zèle. Es muy celoso, pero él no estuvo directamente involucrado en el proceso de las autonomías. Esto es tan absurdo como que si yo he luchado por la autonomía de la Universidad Nacional, luego pida que la controle el gobierno. Nosotros luchamos por la autonomía del INE, nadie más, la izquierda, desde las negociaciones de 1964, que me tocaron a mí, sentado con el señor secretario de Gobernación, con el Carpizo. Ahí escogimos a las gentes de mayor que estaban en la sociedad, 5 los más independientes: Fernando Certuche, Santiago Krill, José Agustín Ortiz Pinchetti, Fernando Pozas, Milagro Grado Chapas y Pepe Boldenberg. Lo recuerdo. Buscamos a la gente más independiente del poder, con además signos de independencia, demócratas contra autoritarios. Y sigue siendo. ¿Por qué quieren que sean agentes favorables a un partido? Menos a de la mayoría. El objetivo de crear esa institución es que sea independiente del gobierno e independientemente de los intereses de ningún partido. Nosotros, es curioso, yo como miembro de Morena y como militante de la izquierda,
fundador del movimiento, estoy a favor de que sean muy independientes, no a favor de que sean los míos. No sé si me explique, porque es anticonstitucional. La Constitución dice que ciertos objetivos deben ser independientes, objetivos, etcétera, etcétera. Yo no podría proponer moralmente a nadie que tuviera yo la convicción o la sospecha de que fuera comprometido con ningún partido. Me parece, con todo respeto por mis compañeros y amigos que lo digan, que buscar que sean gentes de la mayoría es traicionar la esencia de la institución que nosotros propusimos. Ellos se deslindan, yo me deslindo de los deslindantes. Estoy abierto a un debate público. Es más, mientras más ostentosa, obviamente sea independiente el INE, mejor para nosotros. Claro que sí, porque nosotros no vamos a hacer fraude, pues tenemos la mayoría. Ahí tratarán de hacer otros a nivel local. Hasta desde el punto de vista práctico nos conviene un fuerte, firme. Bueno, ese es el punto. Yo sí les pido a mis compañeros que razonen. ¿Cuál fue el proceso? Ya lo dije. Primero, llegaron más de 700 nombres en convocatoria abierta. Luego, a través de currículum, no se podía de otra manera, pero muchos se seleccionaron 60. A esos 60, a pesar de la pandemia, los entrevistaron uno por uno el comité técnico. El comité técnico, donde por cierto está John Ackerman, pero parece ser que es el único que actúa con el plan de un partido, está en su derecho. Yo no lo haría en el sentido al contrario, buscaría a la gente más firme, más independiente. De esos 60 salieron estas 4 quintetas, están pensadas para que se elija uno de cada quinteta. Hay gente muy independiente, muy probada, entonces ya depende de la Cámara. Ahora sí es muy importante que la Cámara haga una buena selección también, es el último paso. Entonces debemos dejar que este procedimiento complejo, pero que fue ideado, fue planeado por aquellos que queremos que haya un independiente y derrotar, perdón que lo diga así, derrotar a todos aquellos que quieren un insubordinado a interés de partido, cualquiera que sea ese partido. Espero, y le hago un mensaje a mi amigo, compañero Mario Delgado, que tenga mucho cuidado en su función, porque este tipo de corrientes antidemocráticas no prosperan. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas ¿Quién más? Tenemos una pregunta más de Karina García de El Universal. Por favor, Karina. Gracias. Diputado Muñoz Ledo, pues casi me dejó sin pregunta, pero yo nada más añadiría... Es mejor. Yo nada más añadiría por este último llamado que hace al diputado Delgado a que no ceda, digamos, a estas presiones. Hay dentro de los firmantes, pues varios cercanos a Delgado, pareciera pues al diputado Mario Delgado, pareciera pues que pues esta rebelión pues podría provenir desde la misma coordinación de Morena. Para decir, bueno, pues mis diputados no quieren votar, entenderse la rebelión. ¿Usted cómo ve esto? Y sobre la propuesta del ingreso, preguntar de dónde saldrían los fondos, que es algo que ha preguntado el diputado Mario Delgado, que no es un concurso de propuestas, sino de ver de dónde se va a financiar. Gracias. Bueno, respecto a lo segundo, le voy a dar la palabra a Lorena. Nada más decirle que el presupuesto tiene ajustes. Se habla de ir contra la corrupción. ¿En qué termina eso? ¿Qué produce? Los ahorros. Se habla de austeridad. ¿Qué es lo que produce la austeridad? Ahorros. Se habla de una reforma administrativa. Yo les voy a mandar, compañeros, un trabajo que he terminado sobre todos los organismos públicos del gobierno. Me faltan todavía algunos fideicomisos. Es un trabajo muy elaborado que voy a
presentaron una conferencia de prensa donde se ve todos los agujeros negros que hay en el presupuesto. Entonces, lo que pasa es que no se ha querido hacer una reforma administrativa a fondo. Se dice que hay que cortar tal cosa, que aquella cosa es excedente. Entonces vamos a entrarle. Yo no sé de ninguna institución que sea mencionado excedente o duplicatoria que se ha atacado el problema. Yo ya tengo la base de una reforma administrativa integral. Lo estoy discutiendo con varios. Entonces, el dinero sale de donde hay dinero, que es el presupuesto. Además, nadie prohíbe que haya reformas fiscales. En todos los países las hay y se justifican con la crisis. Pero en principio sale del propio presupuesto si se sabe manejar. No hay que gastar más, hay que gastar mejor. Es el tema, hay que gastar mejor. Y lo otro, mira, está complicadísimo. Yo es que no he leído en el periódico. Mira, hay mucha gente que cree que quiere ser más papista que el Papa. Yo creo que esto en algún momento, pues el jefe del Ejecutivo ya dijo que pues, la democracia está asegurada en México, que es bueno que existe el INE, pero que eso, pues, de todas maneras, vamos a ganar. Entonces, hay gentes que creen, oyen, el gallo no sabe, no te cantó, que esa es la línea oficial, que la línea oficial es, ¿cómo se llama? Que el INE es contrario al movimiento. Entonces, yo quiero decir, quien quiera que esto sea, con todo respeto personal, que tiene una idea muy pobre de la democracia, que tiene muy equivocada de toda la lucha, Karina, de toda la lucha que hemos tenido. No hay una reforma electoral hasta el 2014, ya no participé, esa fue la del Pacto por México, en la que no haya participado. Esto, hay cientos de mítines en las plazas llenas del país luchando por una democracia electoral. Hay muertos, 450 muertos por la democracia electoral. Con todo respeto, creo que debemos enseñar más a los jóvenes. Hay, por cierto, ahí un video del INE que no está mal. Aparezco con unas mechas que tenía el pelo muy hirsuto, por aquí, por allá. Entonces fue la principal victoria, porque ganamos el INE, hubo cambio de mayoría en 97. La última negociación del INE fue en 96-97. Ahí sacamos la autonomía de la Ciudad de México, la capacidad del pueblo de la Ciudad de México de elegir a su jefe de gobierno. Luego, ya con Mancera, sacamos la reforma del artículo 122 con la autonomía total de ejercicio y de gestión, que es equivalente a cualquier estado de la República. A todo el mundo le parece, es independiente el gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum es independiente del gobierno federal. Bueno, no saben qué ocurrió. Esto mostré aquí unos folletitos en mi biblioteca que se hacían antes en la Cámara de Información Política. Pero si son diputados, por favor que se enteren y que actúen de una manera consecuente. Quienes esto hacen revelan una fibra autoritaria y un desconocimiento, ¿cómo se llama?, deliberado de lo que hemos luchado. Nosotros somos los autores principales de un INE libre. Y quiero terminar. En 97 terminamos, y en la elección de 97, por primera vez en la historia de México, hubo una mayoría del Congreso distinta al Ejecutivo, que yo presidí. ¿No se acuerdan? Cuando el discurso que le di a Cedillo, Claro. fue gracias a las reformas electorales, logramos en 97 la primera mayoría plural, eran 4 partidos políticos, teníamos 2 votos nada más en la Cámara. Pudimos desafiar al gobierno federal por primera vez, pudimos parar un uniforme a Miguel de la Madrid. Ahí empezó la democracia contemporánea de México, todo el mundo lo reconoce. Entonces, si fue la lucha por un independiente la que nos llevó a la democracia, claro, porque le contaban los votos, es obvio. Es ser un paso indispensable la democracia electoral. Hemos llegado a un Estado democrático y ahora resulta que no somos demócratas. Exactamente. Teníamos el poder para ser autócratas. Nosotros hubiéramos hecho una revolución. Entonces hay gentes que querían el poder para ser autócratas. Qué bonito.
¿Qué descubrimiento? Es grave, es muy penoso. Nosotros queríamos el poder para hacer una democracia en México. No es banal lo que estas personas, cuyo nombre no conozco afortunadamente, cualquiera que sea su grupo político, no es banal. Es una tendencia autocrática. Y lo peor que todo es porque tienen la idea de que el gobierno quiere ser autocrático. Fíjense que interpretan incluso mal al presidente de la República. Lo rebajan como político. ¿No? Lo desdoran. Andrés Manuel es demócrata y nosotros somos garantes de ese espíritu democrático. ¿Ya está bien, Karina? Yo quiero también contestar a Karina. Gracias. Karina, bueno, ¿le Sí. puedo contestar? Adelante. A ver, yo también quisiera señalar una postura muy firme y muy categórica. Yo el día de ayer me deslindé, al conocer esta carta, me deslindé a través de las redes, clara y tajantemente a la carta que fue suscrita por diferentes diputados, entiendo, por una parte de Morena y por otra parte del PT. Y me deslindo porque considero que hay dos elementos que tenemos que valorar. Primero, no podemos cuestionar a un árbitro que ya nos dio el gane en la elección anterior. No entiendo esa necesidad de estar atacando y descalificando al INE cuando el INE ha acreditado plenamente su autonomía para poder no solo organizar adecuadamente la elección, sino para calificar y lograr las alternancias en diferentes estados de la República y la propia alternancia que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Pues me parece muy grave que se busque patear y estar cuestionando permanentemente al árbitro. Segundo, no quedamos en Morena frente a las urnas, que los órganos electorales, órganos autónomos y el órgano electoral no serían integrados como se integraron en el pasado, de cuates o de cuotas. Esa es mi primera reflexión. Toda esta historia inició justamente la historia de este movimiento que surgió en 1987, se generó justamente por la búsqueda o en la búsqueda de la democratización del país. Pasamos por tramos muy difíciles, haber pasado de la Secretaría de Gobernación, que era la que organizaba las elecciones, haber logrado una institución autónoma en todos los sentidos y que hoy es capaz de garantizar la alternancia en diferentes estados de la República y la alternancia por segunda vez a nivel nacional, me parece que es un despropósito. Yo asumo claramente que defenderé a la institución para que preserve su autonomía. Y me parece que el mecanismo que se estableció por vez primera es un mecanismo impecable, donde participaron personas también impecables, que hicieron un esfuerzo enorme de valoración, cumpliendo cada uno de los requisitos que establece la propia Constitución y la ley correspondiente. No podemos permitir que se descalifique de esta manera un procedimiento que lo único que pretende es patear, golpear a una institución que todos estamos obligados a cuidar, si somos demócratas. Entonces, y bueno, yo también suscribo cada una de las frases de Porfirio Muñoz Ledo, porque efectivamente a los dos nos tocó vivir momentos muy importantes para lograr tener una institución autónoma como es el INE. Y bueno, y por el lado que nos ocupa o que nos convoca el día de hoy sobre el ingreso básico ciudadano, me parece que es importante señalar que ha ido ganando adeptos al interior de Morena, incluyendo al senador Ricardo Monreal. Me parece que el tema de los recursos es un tema que tendríamos que discutir, y lo propongo aquí con la CONAGO, porque los recursos, los presupuestos no solo tendrían que salir del gobierno federal y una reasignación posible del gobierno federal, sino también tendría que ser asumido por los gobiernos estatales para que sea un esfuerzo común de todos los niveles de gobierno, fundamentalmente estos dos, para lograr garantizar el recurso suficiente para que podamos apuntalar el ingreso y reconocer constitucionalmente el ingreso
básico ciudadano. Pero además quiero comentar que la delincuencia que se ha generado a partir de la vida precaria, a partir de desmantelar todas las instituciones sociales durante mucho tiempo, achicando al Estado, lo cual fue terrible y que ha generado esta enorme inseguridad y esta enorme delincuencia, implica un gasto a nivel estatal, a nivel Estado, muy importante. Yo diría que nos cuesta más la delincuencia, la inseguridad, el desempleo y todos los males que derivan de una vida precaria, sin alternativas, que establecer un ingreso básico ciudadano. Si nosotros logramos rebasar, logramos superar la pobreza extrema y la pobreza en este país, evidentemente tendremos mejores condiciones para liberar muchos recursos que se invierten hoy en el tema de la inseguridad y la delincuencia. Y esto podría canalizarse perfectamente a la ampliación de derechos y al fortalecimiento del estado de bienestar. Entonces, sí hay dinero, está utilizado justamente en las consecuencias de no tener un estado de bienestar, que si lo establecemos fortaleciendo todas sus instituciones, no solo el ingreso único ciudadano, seguramente tendremos los suficientes recursos para canalizarlos justamente a esta medida que busca darle dignidad e igualar las condiciones de vida de todos los ciudadanos en este país. Y bueno, y decirles que lo vamos a compartir, vamos a hacer un llamado a que no solamente lo discutamos en la Cámara de Diputados, sino que lo discutamos con todos los gobernadores, con todo la CONAGO, que sea una discusión nacional y que nos hagamos cargo todos para que logremos los recursos suficientes, incluyendo la valoración de la posible deuda a la que hacía referencia el diputado Muñoz Ledo. O sea, de lo que se trata es de garantizar la existencia, la dignidad, el ejercicio de derechos de todos los mexicanos y mexicanas. Nada más. Serían todas las preguntas, diputada. Sí, hola, yo soy Ivonne Reyes de Reporte Índigo. Quisiera preguntarle a los dos diputados, entonces no hay ningún motivo para que se reponga este proceso como están demandando algunos de sus compañeros. Le pregunto a los dos, ¿y cómo llegaría el INE después de todo este tortuoso procedimiento y con estas críticas que están haciendo a priori los petistas y algunos legisladores de Morena? ¿Cómo llegaría el INE entonces al proceso electoral del próximo año? Gracias. ¿Quiere responder, Lorena? Sí, yo respondo muy rápidamente. Yo estoy convencida y además sé que hubo una conferencia de prensa el día de ayer después de las entrevistas que se hicieron a los candidatos de las quintetas por parte de la Junta de Coordinación Política, donde respaldan plenamente el procedimiento que se generó, donde incluso el propio Mario Delgado avala todo este proceso. Y esto nos indica que vamos a salir bien de este procedimiento, que lamento que haya diputados de Morena y del PT que hayan adoptado una postura distinta, porque no ayuda, incluso, como lo dijo muy bien el diputado Muñoz Ledo. Si nosotros tenemos una fortaleza en el ánimo de los ciudadanos, creo que lo que más nos conviene a todos es tener un árbitro imparcial, autónomo, que les dé garantías a todos los participantes de que la decisión será tomada en estricto apego a lo que establece la ley. Entonces, yo soy optimista, considero que vamos a pasar a la segunda etapa o a la última etapa, que es la votación que tendremos que asumir cada quien en conciencia, buscando los mejores perfiles, buscando quienes garanticen plenamente la autonomía del órgano, como lo dijo muy bien el diputado Muñoz Ledo. Estamos aquí peleando por el fortalecimiento de la autonomía de este órgano electoral, que es el que garantiza los procesos democráticos y la integración de los poderes en este país. Entonces, yo no creo que pase a mayores esta carta, solamente me gustaría pedirle a los compañeros de manera muy respetuosa que no olvidemos todo lo que hemos caminado en búsqueda de la democracia, que no olvidemos nuestras biografías y que no olvidemos que los ciudadanos están esperando una conducta distinta a la que han vivido en el pasado
un comportamiento auténticamente demócrata, que no puede invalidar a alguna persona si nada más porque pues viene de alguna institución que no le cae bien. Eso me parece que es absolutamente injustificado. Todos cumplieron los requisitos y todos y todas merecen ser validados en sus términos. Ya tendremos la oportunidad de ver quién nos parece que tiene mejores condiciones y a partir de ahí tomar la decisión. Yo pediría incluso que se hiciera un esfuerzo por parte en la Jucopo para que lográramos una propuesta de consenso. Los consensos son muy importantes para la conformación de los órganos electorales. Nada más. Bueno, yo sí quiero ser muy categórico y en esta ocasión nunca pido a mis compañeros de los medios que le den importancia a una declaración, pero creo que en esta ocasión lo merece. Los compañeros que están haciendo ruido para descalificar el proceso que se ha llevado en el INE, que los dos pensamos aquí que es impecable, y en el fondo para influir en favor de un partido, como si fuéramos un partido de pensamiento único o de línea única, están contra los procesos, contra los progresos democráticos que hemos lanzado. Los voy a calificar. Son golpistas. Mentalmente son golpistas. Porque no quieren la democracia. No la quieren. Que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad. Y es una tienen una actitud golpista. Totalmente. Es lo que son. Y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones. Les interesa utilizar el poder. Dicen que como tenemos mayoría, podemos hacer lo que queramos. Yo estoy en contra de eso y respaldo la visión de la compañera Lorena de que la decisión puede ser al final por consenso, para que no haya tentaciones, de golpismo y para que nunca se diga que la mayoría impuso a los representantes. Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena y su prestigio histórico lo que estos golpistas están poniendo en duda. No lo lograrán. Por favor. Gracias, diputados. Gracias, diputados. No habría más preguntas. Con esto cerraríamos la rueda de prensa, agradeciéndoles la presencia a los compañeros de los medios y a ustedes por el posicionamiento. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Espero que haya quedado claro las dos cosas. Sí, claro, gracias. Saludos. Gracias, Hasta luego. Gracias. Bueno, pues no puedo tomar.